Si sangra, podemos matarlo, sargento murmuró Coates, mientras limpiaba la sangre alienígena de su cuchillo de combate. Pero fuera lo que fuera, ni siquiera tenía sangre. Se suponía que los Svatari serían nuestro fin. Según todos los registros interestelares conocidos, eran los depredadores indiscutibles del brazo de Orión. Más de 2000 especies se habían topado con ellos y ninguna había escapado de un segundo encuentro. No solo cazaban, eliminaban sistemáticamente con precisión quirúrgica y un inquietante sentido del deporte. Su llegada no estuvo marcada por un bombardeo planetario ni por gestos de intimidación. Simplemente aparecieron, elegantes, escamosos y sonrientes. Todos sus músculos estaban tensos, todos sus movimientos silenciosos. Su piel brillaba con fibras de camuflaje integradas. Sus garras podían perforar armaduras de silicuto de carbono reforzado, y su visión abarcaba desde el infrarrojo hasta el ultravioleta con una perfecta fluidez. Cazadores alfa, en lo más alto de la cadena alimentaria en todos los biomas en los que se infiltraron. Entonces se encontraron con los humanos, y todo salió mal. Todo comenzó en el puesto avanzado de Haití 9, una pequeña colonia minera sin defensas reales, con 100 trabajadores y un equipo de seguridad de 10 hombres que pasaban la mayor parte del tiempo separando peleas por las raciones de café. Debería haber sido una masacre. Y durante los primeros unos minutos, lo fue. Los Subatari entraron por los conductos de ventilación. Un movimiento clásico, rápido, limpio y brutal. 2 mineros fueron destrozados antes de que nadie diera la alarma. La transmisión de emergencia apenas salió del planeta antes de convertirse en estática. Pero 10 minutos después, alguien, algún idiota, envió una respuesta. Ese alguien era el sargento Coates. Más tarde descubrimos que ni siquiera debía estar allí. Había desviado su frigot de patrulla para entregar una caja de bourbon confiscado que le había prometido a un amigo en GKD-9. Así era él. El tipo de persona que intercambiaba alcohol por favores y se llevaba a su perro Murphy a incursiones fuera del mundo porque, según él, tiene mejor olfato que la mitad de vosotros. Los Subatari nunca habían conocido a nadie como él ni como nosotros. Aterrizó sin autorización. Marchó directamente hacia el caos con un cigarro en la boca y Murphy a su lado. Las imágenes recuperadas más tarde lo muestran tarareando una antigua melodía terrestre, algo fuerte y desafinado sobre cabalgar hacia el peligro. No flanqueó. No se escondió. Caminó directamente por el pasillo central con las botas resonando en el suelo metálico como campanas de cena. 2 Subatari cayeron del techo silbando. Murphy gruñó. Coates se rió. Luego tiró el cigarro. La cosa ni siquiera estaba encendida, solo empapada y masticada en pedazos. Pero rebotó en el hocico del primer Subatari. En la confusión de medio segundo, Coates abrió fuego. Pistolas gemelas, viejos modelos terranos, demasiado ruidosas, demasiado llamativas y tremendamente ineficaces. Disparó 17 tiros antes de que el primero tocara el suelo. Cuando el segundo se abalanzó, Murphy saltó. Al parecer, no hay constancia de ningún caso en el que un depredador Subatari haya sido derrotado en combate cuerpo a cuerpo por una forma de vida no sensible. Esa estadística terminó en GKT-9, cuando un Golden Retriever de 3 patas se aferró al cuello de uno de ellos y se negó a soltarlo. Cuando se disipó el humo, Coach escupió, recargó y dijo a los temblorosos supervivientes: «La próxima vez, gritad más fuerte». Los Subatari se retiró de GKD-9 en menos de una hora. Eso debería haber sido imposible. Nunca se retiraban. Exterminaban. Pero ese día, por primera vez en la memoria galáctica, entraron en pánico. Y no fue la última vez. La noticia se extendió rápidamente, no a través de los canales oficiales, que seguían paralizados por la diplomacia, sino a través de susurros, señales interceptadas y fragmentos dispersos de la charla aterrada de los Subatari. Cada vez que se encontraban con humanos, el resultado era extraño.
Un informe decía que emboscaron a un escuadrón en las selvas de Yenta Prime, solo para encontrar a los humanos esperándolos con las caras manchadas de barro, mimetizándose con el entorno mejor que los Sabatari. Otro describía a un equipo que utilizaba cucharas como señuelos, mientras flanqueaban a un grupo de depredadores con machetes y trampas para osos. Pero lo peor, lo más aterrador, fue el incidente del Talon Golf. 30 cazadores Sabatari de élite abordaron un carguero, terrano sospechoso de contrabando de armas. Los humanos que estaban dentro no opusieron resistencia, ni siquiera parecían alarmados. En cambio, sonrieron, ofrecieron bebidas e invitaron a los cazadores a una noche de juegos. Los Sabatari aceptaron. No tenían ningún equivalente cultural a los juegos. Para ellos, toda interacción era supervivencia o dominación. Confundieron el gesto con una rendición. 36 cazadores habían huido al vacío del espacio voluntariamente. Los supervivientes no podían hablar con coherencia, pero la información que pudimos recabar incluía frases como azulejos blancos y negros, hace el payaso con cartas explosivas, y lo mejor es que seguían riéndose mientras perdíamos. Más tarde lo averiguamos. Los humanos les habían enseñado a jugar a algo llamado Uno. Cuando las potencias galácticas oficiales intentaron responder, los Subatari se habían retirado de 7 sectores. Ya no se enfrentaban a las colonias humanas. Sus naves de guerra evitaban las rutas de patrulla terranas. Los cazadores más destacados de la galaxia habían dejado de cazarnos por completo. No era que no pudieran matarnos. Físicamente podían. Eran más fuertes, más rápidos, más ágiles, pero nosotros éramos caóticos. No seguíamos patrones, no reaccionábamos como ellos preveían. Y lo peor de todo es que lo disfrutábamos. Un desertor Subatari dijo más tarde en un traductor de voz agrietado: vosotros no teméis al dolor, lo coleccionáis, convertís la incomodidad en un arma, lucháis por diversión. No se equivocaba. En la Tierra, hay una cita de un viejo soldado llamado Patón que está grabada en todas las bases militares terranas. Los Sabatari también la vieron. Traducida en sus registros de pánico, quemados en los bancos de memoria de las naves que abandonaron en pleno vuelo. Dice: los estadounidenses aman a los ganadores y no toleran a los perdedores, pero siempre se pierden la segunda parte. Los estadounidenses aman a los ganadores y no toleran a los perdedores. Los estadounidenses juegan para ganar siempre. No me importaría un comino o un hombre que perdiera y se riera. Los humanos reímos cuando ganamos. Eso es lo que los destruyó. En abrigos, ahí fuera. Todavía con Murphy. Visto por última vez cayendo sobre una luna inexplorada con una sonrisa en la cara y un bate de béisbol en la mano. Lo llamó Fetch, Subatari se reunió en silencio. Eso solo era una señal de su angustia. Normalmente el Consejo Supremo, 12 guerreros elegidos mediante pruebas de sangre, se comunicaban con gruñidos guturales y chasquidos mezclados con feromonas. Pero ahora solo el ocasional movimiento de una cola o el apretar de una mandíbula marcaban la tensión. Las imágenes de Head 9 se reproducían de nuevo. Por 7ª vez, Coates arrastrando un cadáver desmembrado de Salvataripor, la cola se detuvo para encender una cerilla contra su armadura. La chispa iluminó su rostro. Durante una fracción de segundo, sonriendo con los labios agrietados, y tranquilo. La cerilla entró en la boca del depredador caído. Coates dijo algo sobre enviar un mensaje y luego se cortó la transmisión. No era la brutalidad lo que preocupaba al Consejo. Era la actitud, la falta de reverencia por el miedo. La forma en que este humano se pavoneaba en la batalla, como si fuera una tarea ligeramente inconveniente. Algo entre arreglar un inodoro y pasear a un canino hiperactivo. Los Subatari no estaban acostumbrados a eso. Se había enviado un enviado semanas antes con la esperanza de abrir una línea de entendimiento con él. No había ido bien.
El líder Subatari se acercó con una postura dominante formal, los hombros levantados y las garras saliendo ligeramente, con las mandíbulas entreabiertas para mostrar moderación. El embajador humano, un antiguo ingeniero de combate llamado Jenkins, respondió ofreciéndole una caja con cecina. Jenkins había sonreído y dicho: «Es carne seca de vacuno. La mejor manera de hacer las paces es a través del estómago». Sí. El diplomático Subatari, confundido por el gesto, se inclinó para inspeccionarla. Jenkins aprovechó el momento para dar una palmada en la espalda de la criatura y luego se metió un trozo en la boca y se alejó silbando. El encuentro provocó una crisis diplomática en la jerarquía Subatari. No había registros de respuestas a un regalo de carne seguido de contacto físico y una salida alegre. La base de datos lo marcó como comportamiento no cuantificable, pero esceno fue el punto de inflexión. El punto de inflexión. El punto llegó en la estación de Tarso. Tarso era un centro comercial neutral e independiente sin ley, el tipo de lugar donde contrabandistas, mercaderes, mercenarios y cazarrecompensas se codeaban sin mucha fricción. La violencia era de esperar, pero estaba regulada. No se permitían desmembramientos antes de la cena ni armas de plasma en el interior, así que cuando una manada de Subatari llegó para rastrear a un asesino renegado y vio a 3 humanos jugando a los dardos en el bar de la esquina, los ignoraron. Los depredadores no temen a los herbívoros en el abrevadero, siguen con lo suyo. Ese fue el error número 1. El error número 2 fue intentar arrestar a la asesina. Uno de los dardos alcanzó por accidente en el hocico a un teniente Subatari. Por supuesto, el humano desarmado y achispado parpadeó. «Oh, oye, he dado en el blanco». Los Subatari mostraron los colmillos. Un tercer dardo se le clavó en el brazo. Los humanos no se disculparon, se rieron. Uno de ellos gritó: «¡Doble muerte!» y se lanzó a por otra bebida. El Subatari atacó el bar, estalló en caos. Mesas volcadas, botellas rotas. Los humanos no sacaron armas. Usaron armas, uno rompió una botella sobre la cabeza de un Subatari, luego le clavó el cuello irregular en la articulación de la pierna. Otro arrancó una pata de un taburete para liberarla y la blandió como un garrote. El tercero lanzó dardos con precisión quirúrgica dejando ciegos a 2. Las cámaras de seguridad grabaron toda la escena. La parte más condenatoria llegó a los 43 segundos, cuando uno de los humanos agarró una botella de salsa picante, gritó: «¡Saluda al dolor!» y se la lanzó a los ojos de un Subatar. La pelea duró 92 segundos. Los humanos ni siquiera corrieron. Se sentaron de nuevo, pidieron otra ronda y discutieron sobre si las puntuaciones de los dardos seguían contando. La respuesta de los Subatari fue inmediata. Retirada táctica de todos los centros comerciales de libre acceso donde la presencia humana superaba una proporción de 4-1. Lo llamaron un reposicionamiento estratégico para preservar la integridad biológica. Nadie se lo creyó. Según se informa, Coates, cuando fue informado, preguntó: «¿Así que lo hemos asustado en una pelea de bar? ¿Qué esperaban, duelos formales y té?» El general Resek, comandante de operaciones de los Subatari, ya no podía negar el patrón. Los humanos eran impredecibles, no por tener armas superiores o ser más numerosos, sino porque consideraban el peligro como un entretenimiento. No temían el daño. Lo anticipaban a veces con aperitivos. Rice pidió una operación clasificada, un último intento de recuperar el dominio Subatari infiltrándose en la propia tierra. Sin incursiones llamativas ni demostraciones de poder, solo observación e investigación encubierta. Comprender la psicología de la especie antes de que se extendiera más. La misión se bautizó como Proyecto Hall of Fang. Se enviaron 5 cazadores de élite con armadura sigilosa, protocolos de no contacto e infiltración profunda. Aguantaron 3 días. Uno fue hospitalizado tras irrumpir en un lugar llamado gimnasio confundiéndolo con una instalación de entrenamiento con armas. Desafió a un humano calvo a un duelo de fuerza y fue aplastado bajo una barra con pesas
mientras el humano gritaba, «Una más, nene». Otro se adentró en una pista de paintball creyendo que era una simulación militar. Fue alcanzado 46 veces por adolescentes disfrazados de animales que empuñaban pistolas de neón. Un tercero confundió una guardería con un criadero. Fue capturado y cosquilleado por 22 niños y gritó tan fuerte que los operativos que monitorizaban el audio de su traje entraron en pánico y activaron la recuperación de emergencia. Los dos últimos veteranos con más de 100 cacerías a sus espaldas entraron en un evento deportivo en el que los humanos se golpeaban entre sí por una pelota de cuero. Grabaron 90 minutos de lo que se creía que era un ritual de guerra. Al final, ambos abandonaron sus registros de misión y se unieron a la multitud que gritaba, «¡Defensa! ¡Defensa!». Cuando Ricer revisó los datos, destruyó su consola personal y dimitió en menos de una hora. A partir de ese momento, los Sabatari no solo evitaban a los humanos, les temían, porque no se puede predecir a una especie que lleva las heridas como un trofeo, convierte la guerra en un juego y recibe a la muerte con una sonrisa. El colectivo gernatino creyó los informes de Subari. Al principio pensaron que era un encubrimiento, una desviación, una humillación demasiado grande para admitir abiertamente que los cazadores más comportamiento impredecible. Tenía que ser falso o, al menos, exagerado. Así que el colectivo encargó una evaluación formal del comportamiento. No era una guerra, ni una trampa, solo observación. Eligieron el planeta Norlax 3, remoto, neutral, recién terraformado y rico en recursos minerales. Lo poblaron con 20 voluntarios humanos, todos hombres, todos exmilitares, bien pagados para relajarse, patrullar la superficie y no hacer preguntas. Los Hana tirodearon el planeta con drones de vigilancia. Incluso trajeron xenopsicólogos y analistas culturales. Estaban decididos a estudiar de cerca al extraño depredador convertido en ser sensible. La primera semana transcurrió tranquilamente. Los humanos construyeron refugios, cazaron la fauna local y discutieron sobre cómo repartir las raciones. Algunos de ellos inventaron juegos de pelota primitivos con piedras y palos. Uno fabricó una onda y declaró la guerra a una especie parecida a las ardillas que le había robado su barra de proteínas. Todo fue anotado, comentado y analizado. Socialmente competitivos, observó uno de los observadores. Muestran conflictos rituales y límites territoriales. Entonces llegó el 8º día. Llovió. Bandas de tormentas ácidas barrieron el planeta disolviendo la mayoría de los refugios temporales. Los analistas esperaban pánico, caos y un comportamiento de evacuación primitivo. En cambio, los humanos se rieron. Uno corrió sin camisa bajo la lluvia gritando, «¡Por fin una ducha de verdad!». Otro gritó, «¡Sí me derrito! Dile a mi exmujer que todavía me debe $20». 3 construyeron un trineo improvisado y comenzaron a surfear los deslizamientos de lodo por un barranco. Los datos que llegaban se volvían más confusos por momentos. Sus estructuras habían desaparecido, su equipo estaba medio frito y 2 de ellos utilizaban rifles láser como brochetas para cocinar. Pero la moral no había decaído. Si acaso, había aumentado. Un analista de Gernati presentó una nota confusa. Convierten la adversidad en rituales de unión. Rituales. Uno parece estar recitando poesía mientras otro simula un combate con su reflejo. Pero las cosas realmente se complicaron el día 11. Fue entonces cuando los drones detectaron movimiento. Más allá del perímetro, un depredador nativo, un gran insectoide blindado e increíblemente rápido, entró en contacto con el puesto avanzado humano. Medía 3,6 metros de altura, tenía saliva y extremidades con triple articulación y destrozaba los árboles como si fueran papel. Había despedazado a otras 3 especies de investigación en pruebas anteriores. Un escenario perfecto para probar el Apex. Irrumpió en el claro donde los humanos habían montado su nuevo campamento alrededor de una hoguera de piezas rotas de drones. La cosa chilló. Los humanos miraron hacia arriba. Nadie corrió. Nadie gritó. Uno de ellos,
Un hombre fornido llamado Morales se puso de pie y dijo: «Chicos, ¿veis las patas de esa cosa? Me dicen que no sería una buena parrilla para barbacoa». La criatura se abalanzó. No le dispararon. Al menos al principio no. Lo derribaron. 3 saltaron sobre su espalda mientras otro intentaba cegarlo con una tapa de olla. Morales clavó un palo de tienda afilado en una de sus articulaciones mientras gritaba algo sobre las reglas de la lucha libre de los sábados por la noche. Se agitaba, siseaba y los lanzaba por los aires. Pero para entonces el resto lo había rodeado, lanzándole cuerdas, sillas y, en un caso, una bota llena de hormigas rojas. Tras 8 minutos de caos, la criatura se alejó cojeando, confusa y sangrando. Los humanos vitorearon. Luego volvieron al fuego y empezaron a discutir sobre quién había hecho mejor el placaje en el tórax. Los Gernati retiraron a todos los observadores en 12 horas. No por las bajas. No hubo ninguna. No por el fracaso. Todos los sistemas funcionaron. Pero los datos eran inutilizables, ninguno coincidía con los modelos. La especie estudiada responde a las amenazas existenciales con diversión. El informe decía: las muestras de agresividad aumentan la cohesión del grupo en lugar de provocar una retirada por supervivencia. Un analista, en un comentario poco habitual y no autorizado, escribió: «Creo que estamos presenciando una cultura que no se basa en el triunfo sobre el peligro, sino en la camaradería a través de él. No solo sobreviven al miedo, sino que se burlan de él juntos». Los Gernati cerraron el proyecto, pero alguien más no lo hizo. Lejos del alcance de la ley, todavía había quienes veían potencial, no para la investigación ni para la diplomacia, sino para el deporte. Una organización mercenaria conocida como el Anillo Barnach ofreció un premio. Cualquier cazador que pudiera someter a un humano en combate individual recibiría $500,000 de créditos en un crucero furtivo de clase flota. 300 aspirantes se presentaron. 9 regresaron y todos dijeron lo mismo. No eran las armas ni la fuerza. Era la forma en que luchaban, como si ya estuvieran aburridos. Un cazador informó que, tras apuñalar a un humano en la pierna, su oponente lo miró, parpadeó y dijo: vas a tener que esforzarte más. Otro se había colado en los dormitorios de los humanos por la noche. El humano se despertó en medio de la emboscada y empezó a contar chistes. Uno de ellos era sobre un pato que entraba en un bar. Para cuando llegó el remate, el cazador había olvidado su espada y fue derribado contra un fregadero. Uno regresó medio desnudo, llevando una lata de nata montada y murmurando sobre trampas en la nevera. Se negó a dar más explicaciones. En ese momento, el Anillo Barnett canceló la recompensa. Ya no se trataba por el premio. Se había convertido en una cuestión de reputación. Y en el vacío entre las estrellas el miedo se propaga más rápido que la luz. Intentaron borrar los registros. Los Avatari, los Gernati, incluso el Anillo Barn. Todos ellos. Redes enteras de datos purgadas, testigos silenciados, naves limpias de registros de telemetría. Si una historia sobre los humanos no podía entenderse, entonces tenía que ser enterrada. Pero las historias no mueren fácilmente cuando vienen con moretones, risas y huesos rotos. El evento final, el cual resto de la galaxia todavía finge que no ocurrió, tuvo lugar en la estación Horbach, un puerto comercial flotante a caballo entre los bordes de 3 hiperrutas principales, terreno neutral con 47 especies, 8,000 habitantes y un humano. Técnicamente 2, si se cuenta al perro. Coates no debía estar allí. Una vez más, en ese momento, estaba prohibido en todos los cuadrantes civilizados por contaminación cultural, pero alguien necesitaba un mensajero y alguien más. Le debía Bourbon, así que atracó. Murphy desembarcó primero, moviendo la cola y con la cabeza en alto. El equipo de atraque retrocedió. ¿Es eso un depredador?, siseó un ingeniero. «Es un perro cobrador», respondió el entrenador. «Solo cazapelotas de tenis para pedir aprobación.
Estaba a mitad de camino de la aduana cuando la alarma comenzó a sonar. Naves sin identificar, armas pesadas, firmas de violación de cápsulas. Los Subatari habían regresado. No para conquistar, no para limpiar. Era un mensaje, un último intento desesperado por recuperar el miedo del único lugar por donde se les había escapado de las garras. Lanzaron 50 tropas de asalto a las cubiertas, inferiores del Horvax. Cubiertas civiles, no zonas estratégicas, solo gente. No esperaban resistencia. Encontraron abrigos, 6 conserjes y un humano jubilado cocinero con una rodilla de titanio y una sartén de hierro fundido. Atraparon la entrada al barrio 6 con cajas de suministros, máquinas expendedoras y un carrito flotante roto. Los Sabatari enviaron exploradores, los humanos enviaron una caja de latas de refresco cada una con una nota adhesiva. Devueltas al remitente, agitadas, no mezcladas. La primera oleada fue repelida con extintores, patas de sillas y, según testigos presenciales, una mopa sorprendentemente letal. La segunda ola se detuvo en la entrada del pasillo. Las imágenes de vigilancia mostraban a Murphy sentado en medio del pasillo con la lengua fuera y moviendo la cola. LT tenía una bandolera con salchichas a la espalda como si fueran munición. Los Sabatari no entendieron el mensaje. Entonces Quats apareció en escena con una radio en la mano. «No estáis luchando contra un ejército», dijo. «Estáis luchando contra un grupo de tipos que no han bebido en semanas y creen que este es el martes más emocionante que han tenido en una década». Los Subatari cargaron. No llegaron a la barricada porque lo que les faltaba a los humanos en armas o tácticas avanzadas lo compensaban con puro absurdo. Los conductos de ventilación de la estación habían sido desviados, los drones de limpieza reprogramados. Todo un almacén había sido inundado con lubricante de un envío error 3 meses antes. Algo cubría el suelo detrás de la primera línea de retirada. El resultado fue una carnicería deslizante y agitada. Un analista subatarilo describió más tarde como deslizarse en una pesadilla hecha de grasa y percusión improvisada. El pasillo resonaba con gritos de alegría y el sonido inconfundible de alguien golpeando a un depredador en la cabeza con un microondas. Cuando los Subatari se retiraron por tercera vez, el entrenador no los persiguió. Les envió una bandeja de aperitivos, quizás una ofrenda de paso, definitivamente una burla. La bandeja fue encontrada más tarde por un equipo de limpieza. Tenía lonchas de queso, fruta seca y una nota escrita a mano. La próxima vez traed juegos de mesa. Las consecuencias quedaron registradas en archivos secretos en las silenciosas cámaras del Consejo. La Alteza Sabatari votó a favor de poner fin a todos los compromisos futuros con los humanos, no por debilidad, según afirmaron, sino porque los humanos contaminan el campo de batalla con imprevisibilidad. Otras especies siguieron su ejemplo. No por cobardía, sino por sentido común. No se desafía a una especie que se ríe del peligro, se burla del miedo y envía cestas de regalo después de una pelea de bar. Los humanos nunca fueron los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más evolucionados, pero fueron la primera especie en convertir la alegría en un arma. Y eso lo cambió todo. Murphy recibió una medalla, pero Coates la rechazó. «Dásela al trapo», dijo. «Ha tenido un día más duro que yo. Las imágenes de la estación Horvath se filtraron de todos modos. Algunas llegaron a canales clandestinos y redes de comunicación encubiertas. La última imagen, la que se repetía una y otra vez en los rincones oscuros de la galaxia, era la de Cott de pie junto a Murphy, ambos iluminados por los restos humeantes del cuartel. Él levantaba una lata de refresco y una tostada y guiñaba un ojo.